Muy bien, el día de hoy vamos a resolver un problema, pues, problema desafiante de campo eléctrico, problema que tiene que ver con una distribución de la carga eléctrica, ya no en puntos, así como hicimos en las clases anteriores, sino que más bien la carga la voy a distribuir en una línea. Por el caso del problema de hoy, lo voy a distribuir en una barra. Y pues esa es la idea, ¿no? La idea es que aprendamos cómo se realizan estos problemas. Obviamente hay que usar las ideas de los temas anteriores, ¿verdad? Pero pues es una aplicación un poco más compleja. Afortunadamente para ustedes, debido a la transición de los semestres a los trimestres, pues este tema ya no se da como se daba anteriormente, que era un tema que se daba completo. Es decir, el tema de distribuciones de carga continua se separa en tres tipos: en distribuciones de carga lineales, en distribuciones de carga superficiales y volumétricas. Eso quiere decir que entre más dimensiones le voy agregando yo, más complejo se vuelve el problema, porque las distribuciones lineales me conducen a integrales simples, mientras que las superficiales y las volumétricas me conducen a integraciones dobles y triples, respectivamente. Entonces, eso lo vuelve más complejo, pero pues afortunadamente, si usted lleva el curso de electricidad y magnetismo 1, ahí va a tener la oportunidad de ver esto con un mayor detalle. Aquí la idea es que nosotros hagamos nada más un repaso de las ideas principales, dejemos la puerta abierta para aplicaciones más difíciles o más completas, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. A ver, entonces voy a aprovechar el contexto de un problema para poder explicar esto. Muy bien, la situación que yo tengo es una carga positiva Q que está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y positivo entre X igual a cero, entre Y igual a cero y Y igual a. Entonces, fíjese que en el gráfico P21.90 aparece sobre el eje de las Y una barra que está cargada. Ya no es un punto. Vea, compare, al lado tiene una carga puntual, como tradicionalmente hemos trabajado. Este está distribuida alrededor de una barra delgada, más o menos como las que mirábamos cuando hablamos de expansión térmica en, en el segundo parcial. Es similar. Entonces, como es una barra, pues por lo tanto a mí puedo despreciar particularmente el diámetro que tiene, es decir, puedo decir que el diámetro es mucho más pequeño que el ancho, entonces puedo decir que esa es una distribución lineal, o sea, la carga se distribuye alrededor de una línea, ¿no? Ahora, cuando ya el diámetro es considerable, entonces lo que voy a tener es en realidad un cilindro. Entonces, en ese caso, cuando tengo un cilindro, pues esa ya será una distribución de carga volumétrica, y entonces el procedimiento a seguir es más complejo porque entre más dimensiones le voy agregando, lo que va sucediendo es que eh, aparece un diferencial extra. En el caso de ser lineal, aparece un diferencial nada más en una dimensión. Mientras que si es de área o superficial, entonces pues me va a aparecer dos diferenciales. El diferencial en el caso de X, en el caso de Y. Y si fuera volumétrico, me va a aparecer un diferencial en X, otro en Y y otro en Z para generar un diferencial de volumen. Entonces, por eso es que aparecen las integrales dobles y triples en esos ejercicios. Pero como les dije, nosotros solo nos vamos a concentrar en los problemas que tienen una distribución lineal. Entonces, al tener una distribución lineal, entonces solo son integrales normales, unidimensionales. Entonces, eso es lo que va a hacer ahí. Voy a considerar que la carga está distribuida sobre una línea unidimensional. Por lo tanto, entonces, a mí me interesa, por ahora no me voy a concentrar en la carga que está al lado, aquí me lo define, me dice que una carga puntual negativa menos Q se encuentra sobre la parte positiva del eje X.
a una distancia X del origen. Entonces, en el inciso A me dice calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga en puntos sobre la parte positiva del eje X. Entonces, en este problema, pues voy a definir un sistema de referencia. Voy a decir que este es plano cartesiano en el primer cuadrante, así como aparece en la misma figura. Y voy a definir aquí en la figura, como es la convención normal en electricidad, pues como es positiva, entonces pues la voy a poner de color rojo, ¿no? Entonces esa sería la barra. Obviamente la estoy haciendo un poco exagerada, ¿verdad? La anchura, pero lo que quiero que quede bien claro la forma en la cual vamos a operar. Entonces yo voy a tener, me dicen que calcule las componentes del campo eléctrico de esa distribución en cualquier punto en la parte positiva de las X. Entonces yo voy a agarrar cualquier punto, aquí, un punto P, que tiene coordenadas X, 0, donde X yo sé que es mayor que 0 o es positivo. Entonces, eso es lo que tengo que encontrar primero. Ahora, ¿qué es lo que hago para resolver este tipo de ejercicio? Yo lo que conozco es esto. Nosotros sabemos esto. Sabemos que si tenemos una carga, por ejemplo, positiva, y tengo un punto P, entonces yo sé que sobre sobre ese punto va a haber un punto, un campo eléctrico E, y esta va a ser la carga, y pues nosotros sabemos que ese campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga entre la separación al cuadrado en una dirección radial. Eso aprendimos en las clases anteriores. Ahora yo voy a basarme en esto que conozco, la carga, perdón, el campo debido a una carga puntual, me voy a basar en eso, para poder, encontrar el campo resultante de la distribución. Entonces, lo que voy a hacer es segmentar el problema. Voy a segmentar la barra. Entonces voy a decir, bueno, entonces esta barra yo la puedo pensar como una colección finita de cargas puntuales. O sea, puedo decir, este segmento que está aquí, que lo tomo arbitrariamente, no es que agarro ese porque tenga alguna preferencia por él, ¿no? Es aleatorio. Entonces, este segmento que tengo aquí tiene una carga diferencial, ¿verdad? Porque obviamente solo es un pequeño segmento de la barra, entonces tiene una carga que le voy a llamar dQ, que vendría a ser la misma Q que aparece en el caso de la derecha. Y este diferencial va a tener una longitud que va a ser dy, y ese dy pues es la distancia que tiene en el eje y ese pequeño segmento, ¿no? Ese pequeño segmento. Ok, entonces lo que va a pasar con ese segmento es que me va a generar un campo. Como cualquier carga, me genera un campo en todos los puntos que están alrededor, pero a mí solo me interesa el punto P. Entonces, como la barra está cargada positivamente, pues obviamente también el segmento está cargado positivamente. Por lo tanto, el campo que va a generar en el punto P va a ser un campo alejándose de la carga. Así que esa carga se va a generar un campo o un diferencial de campo DE. Es el campo que genera solo ese pequeño segmento. Pero yo no estoy interesado en ese, yo estoy interesado en todo el campo. Pero de la ecuación anterior que yo conozco, yo sé que el campo es la constante por la carga entre R cuadrado. Eso quiere decir entonces que el diferencial de E, o sea, el campo eléctrico, el diferencial de campo que genera la carga sería, voy a poner en esta ocasión toda la constante, 4 pi epsilon sub 0,
por la carga, pero en este caso la carga es dq entre r cuadrado en la dirección de r, donde el r pues es la distancia que hay aquí, es la distancia entre el segmento de la barra y la carga. Bueno, entonces, ¿cómo puedo encontrar todo el campo eléctrico? Integrando a ambos lados esta expresión que tengo ahí. Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil. Se dice, ¿verdad? Pues no siempre es tan sencillo hacer, hay que desarrollar varios pasos para poder llegar a ese punto. Entonces, eso implica que yo tenga que integrar la ecuación y por lo tanto, para integrar la ecuación, como el campo eléctrico es un vector, entonces este vector va a tener componentes en X y componentes en Y. Así que normalmente me va a tocar hacer, o bueno, siempre me va a tocar hacer dos integrales, una para X y otra para Y. En algunos problemas, la cosa va a ser más sencilla porque probablemente el vector de campo va a quedar dirigido sobre el eje X y se me van a cancelar las de Y, o viceversa, ¿no? Se me cancelan las de Y, las de X y solo me queden Y. Entonces eso facilita bastante la situación, pero esos son casos especiales cuando la simetría, el punto se coloca en un lugar pues que facilita la situación. Ese sería el caso. Bien, entonces, lo que les quiero decir con esto es que el campo me quedaría, si yo le hago un acercamiento a esa parte de ahí, tendría aquí el eje de las X, de las Y negativas, y aquí el eje de las X positivas. Y el vector de campo tendría acá. Este sería el vector de campo de E. Pero este vector tiene una proyección sobre el eje X, que sería DEX, y tiene una proyección sobre el eje Y, que sería DEY. Y pues bueno, obviamente cuando uno trabaja con componentes hay que usar la dirección, ¿no? Entonces puedo definir un ángulo aquí que sería teta, y si me fijo aquí en la figura, ese ángulo vendría a ser este. Por lo tanto, la forma generalizada de esta ecuación sería la siguiente. Sería que el campo eléctrico es la componente del campo eléctrico en X más la componente del diferencial de campo eléctrico en Y. Y si lo escribo de una forma más precisa, entonces sería la magnitud del campo por el coseno del ángulo en X menos la magnitud del diferencial del campo por el seno de teta. Si se fijan, le puse negativa a la componente en Y. Aquí hay un error. Y. Le puse negativa a la componente en Y porque pues es un vector que está en el cuarto cuadrante. Entonces eso implica, y por la forma en la cual medí teta, eso implica que yo tenga que ponerle ahí manualmente el signo menos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo tengo dos problemas a resolver en uno aquí. Esto vendría a ser el diferencial de E en X, y esto vendría a ser el diferencial de E en Y. Eso es lo que me están pidiendo. Recuerde, calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga Q en todos los puntos. Entonces, cómo puedo pasar de diferenciales a la contribución total de toda la línea, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es integrarlas eh, en base a la longitud que tiene la barra, ¿no? ¿Cómo sé la longitud? Pues aquí me dice directamente que se distribuye desde y igual a 0 hasta y igual a A. Entonces, aquí empieza en y igual 0 y aquí termina en y igual a A. Muy bien. Entonces, de eso se trata el problema, ¿no? Se trata de que usted encuentre la componente en X y la componente en Y de. Muy bien. Luego, lo que vamos a hacer es, si se fijan, se me formó aquí en esta figura un triángulo rectángulo
entre el origen, el punto P y el diferencial de carga, que ya puse el ángulo que está ahí, ya puse la hipotenusa que es R. Entonces, pero en las componentes me apareció el coseno y el seno. Entonces necesito saber cuáles son esas expresiones para seno y coseno. El triángulo que se generó, pues es este. Tengo teta, tengo el lado adyacente es X, porque es la distancia que hay del origen al punto P, que como me dicen cualquier punto en el lado derecho, ¿no? Entonces quiere decir que es una variable X, pero a pesar de que estoy usando una variable X, quiero que sepan que es constante, porque el punto P pues, no se va a mover, ¿no? Entonces X, a pesar de que uso una variable y no una distancia, esto es una constante. No va a variar de ninguna manera en el problema. Luego tengo R, ¿no? Que es la hipotenusa y es la distancia que hay entre el punto de campo y la carga. Y al lado derecho, el lado izquierdo, en el lado opuesto del triángulo, lo que tengo es la coordenada en X, la coordenada en X la coordenada en Y, perdón, del segmento de carga. Entonces, fíjense que yo, incluso les dije antes, que la elección de dónde está ubicado ese diferencial de carga es una elección arbitraria, o sea, yo lo pongo donde yo quiera. Ahora, mi recomendación es siempre póngalo en un lugar que no sea un lugar privilegiado. Por ejemplo, si yo lo pongo en el origen, o sea, en la base de la barra, o si lo pongo en la parte superior, entonces voy a cometer un error probablemente porque voy a decir, bueno, si el diferencial está en la base, entonces, ¿cuál es el lado, cuál es el lado, cuál es el lado opuesto del triángulo? Pues sería cero, ¿no? Entonces ahí ya no tendría mucho sentido el problema. Y si lo pongo en la parte superior, entonces, ¿cuál es el lado opuesto del triángulo? Sería y igual a A. Entonces yo diría, es una constante, no cambia. Entonces a la hora de hacer la integral, yo consideraría que es una constante y eso me conduciría a un resultado erróneo porque en realidad cuando yo integro sobre toda la barra, la Y va desde la base hasta la parte superior. Entonces el diferencial puede estar en cualquier sitio. Y dependiendo de dónde esté el diferencial, así va a ser su lado opuesto y además así va a ser el R, la distancia, y el teta, ¿no? Entonces quiere decir que la base aquí fundamental para resolver el problema es la coordenada en Y. Entonces, por lo tanto, esto debo ponerle Y, no ponerle A ni cualquier otra letra. Es una variable y esta no es constante, esa varía porque cuando yo sume toda la contribución, entonces voy a integrar desde Y igual a 0 hasta Y igual a A. Entonces puede ser cualquier valor entre ese intervalo. Entonces esto me deja a que la hipotenusa pues va a ser la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, donde X es una constante y Y es una variable. Y además esto me deja a definir cuáles son el coseno de teta, que sería el lado adyacente sobre la hipotenusa, y el seno de teta, que sería el lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces yo ya tengo las expresiones para sustituir los valores que tengo antes. Entonces fíjese que yo tenía un coseno y un seno, pero además me aparece esta cantidad de E, que es la magnitud del campo que genera la carga, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo encuentro ese valor? Usando la fórmula de la carga puntual. Entonces, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico debido a una carga puntual es la constante eléctrica por la carga, que en este caso la carga es dQ, entre R cuadrado.
Entonces, aquí nosotros hacemos un paréntesis para definir algo que se llama densidad de carga lineal. Esto se parece mucho a lo que usamos en el primer parcial cuando hablamos de la densidad de masa lineal para una cuerda. Entonces, ¿qué es la densidad de carga lineal? Si yo tengo en una barra o en cualquier otra distribución lineal, yo voy a tener distribuida la carga en toda la geometría. Entonces, eso quiere decir que yo puedo hacer un cociente, que le voy a llamar lambda, esa es la densidad de carga lineal, un cociente entre cuál es la carga por unidad de longitud que hay en un punto dado. Entonces, esa es la definición de la densidad lineal. Esa es la definición. ¿Qué unidades tiene? Pues tiene unidades de Coulomb por metro. Esa es la definición. Ahora, yo voy a tener normalmente dos casos. Caso número 1. El caso 1 es que la distribución sea uniforme. ¿Qué significa una distribución uniforme? Significa que la carga en todo punto va a tener la misma magnitud. O sea que si yo me voy a la barra con la que estoy trabajando, si yo agarro la carga ahí donde tengo y la divido entre su longitud, que es dy, me va a dar el mismo valor a que yo defina un diferencial de carga en la base y le coloque la misma longitud. Entonces va a ser constante. Entonces, si la distribución uniforme, entonces lo que esto implica es que lambda es igual, como vimos anteriormente, a dq entre dx igual, o bueno, la derivada de la carga con respecto a x, ¿sí? Y va a ser igual a la carga total entre la longitud total. Y además va a ser una constante. Eso quiere decir que lo puedo igualar el lambda, tanto en proporciones diferenciales como en proporciones globales. O sea, es decir, da lo mismo que usted mida lambda para un pequeño segmento o para toda la barra completa, lambda siempre va a ser igual. Entonces eso significa que la distribución sea uniforme. Entonces que lambda sea constante, sea una constante. Y el caso 2 es que lambda no sea constante. Si lambda no es constante, entonces tengo una distribución no uniforme. Entonces, en el caso de una distribución no uniforme, lambda es igual siempre a la derivada de q con respecto a x, pero es distinto del valor de la carga total entre la longitud. Eso quiere decir que en todo punto la carga es diferente, la distribución de la carga es diferente. Y pues ya no es una constante. Entonces lo que va a pasar con este lambda es que lambda va a ser una función de la posición. Entonces los problemas me van a decir a mí cuando lambda es uniforme, ¿no? Yo lo puedo identificar siempre en el enunciado. Entonces aquí me aparece en este problema y dice Q está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y positivo. Entonces quiere decir que para este caso en el cual nosotros estamos trabajando, se aplica el caso número 1. Entonces, ¿por qué es importante el lambda? El lambda es importante porque lambda en los problemas a mí me permite hacer un cambio de las variables. Casi nunca es posible, casi nunca es posible integrar con respecto a la carga, que es la que aparece aquí. ¿Ve? Ustedes fijan que en el diferencial de campo aparece la
el diferencial de carga, pero casi nunca se puede integrar con este porque normalmente hay una dependencia con R y con el coseno y el seno. Entonces, muchas veces a lo que tenemos que recurrir es a un cambio de variable. Entonces, si yo despejo o, o diferencio esa ecuación anterior, me va a quedar que dq es igual a lambda por el diferencial de x. Entonces, por eso les digo, eso es como una especie de cambio de variable. Entonces, en lugar de estar integrando con respecto a la carga, voy a pasar a integrar con respecto a la longitud, que de eso sí conozco. Entonces, eso es lo que voy a hacer justamente aquí. La magnitud del campo me va a quedar entonces ahora 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y aquí me queda lambda por diferencial de x, solamente que, bueno, yo usé x para definir lambda, pues como una variable general, pero esa variable va a depender de dónde esté la distribución. En este caso, la distribución de la carga está sobre el eje Y. Por lo tanto, entonces hay que poner un diferencial de Y, ¿no? Para ser más coherentes. Me quedaría así. Ese sería el DE que aparece justamente aquí cuando dice la descomposición de los campos, la componente X y la componente. Entonces, vea, lambda sirve como un intermediario. Es un cambio de variable. Si se acuerdan cuando estaban en el curso de cálculo integral, usted hacía cambios de variable. Ese cambio de variable le permite a uno definir una variable mediadora que hace que el problema sea más sencillo. Lo resuelve con esa variable, pero ya para dar su respuesta final tiene que devolver otra vez a las variables originales. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Cuando ya usted termina el problema, entonces va a sustituir ese lambda. Entonces, si lambda si la distribución de carga es uniforme, entonces usted puede sustituir lambda ya al final por esto. ¿Qué es lo que va a pasar en este problema que estamos resolviendo hoy? Vamos a ser capaces de hacer eso. Cuando no es uniforme, entonces no se puede hacer eso. Entonces, si no es uniforme, entonces va a quedar en términos de lambda el problema. Ok, entonces, luego de ese paréntesis, para definir lambda, voy a retomar otra vez estas cosas, pero lo voy a separar por componentes. Yo voy a trabajar solamente con la componente X primero, que de todos modos así me lo pide el problema. Entonces, yo recuerdo que la componente o el diferencial de la componente en X era la magnitud del campo por el coseno de teta. Y acabo de encontrar anteriormente que la magnitud del campo era 1 sobre 4pi epsilon sub 0 lambda por el diferencial de y entre r cuadrado. Y el coseno de teta, encontré que el coseno de teta era x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Te voy a poner aquí de un solo coseno y en otra expresión voy a sustituir porque también sé que r cuadrado, r es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, así que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en forma general, lo que me va a quedar es lambda multiplicado, el coseno sería x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces va a quedar un x aquí. Aquí me va a quedar 4pi epsilon sub 0. Eso es toda la parte constante. Entonces, el x viene del coseno. Y aquí implícitamente voy a poner pues 1 sobre r cuadrado es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa es la primera sustitución. Y la segunda sustitución es que el coseno de teta. No, vamos a ver. Aquí tengo un error. No, sí, está bien que lo ponga así. Y luego quedaría x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, me va a quedar la multiplicación de 1 sobre r cuadrado por el coseno, ¿no? Entonces, me va a quedar la multiplicación de x al cuadrado más y cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso es como multiplicar una variable elevado a la 1 por la misma base elevado a la 1 medio.
Entonces copio la base y sumo los exponentes que me va a dar 3 medios. Entonces aquí me quedaría nada más dy sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. ¿Quedó claro esa sustitución que hice? Sí. Bueno, solo se trata de meter ahí lo que es el r cuadrado y el coseno. Y en los denominadores me va a quedar x cuadrado más y cuadrado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que multiplicando me da x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Bueno, entonces ya tengo mi expresión final y ahora lo que voy a hacer es integrar. Entonces, al integrar, pues del lado izquierdo me va a quedar la componente x del campo. Usando la propiedad de linealidad de la integral, entonces, pues lambda por x entre 4pi epsilon sub 0 es una constante. Y la integral va a ser con respecto a y desde la base hasta la parte superior, o sea, de 0 a del diferencial de y entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Ok. Entonces, esa es una integral que se resuelve por una sustitución trigonométrica. Entonces, en el examen no es necesario que usted haga la integral así de forma extensa. Puede utilizar tablas de integral. De hecho, en la hoja de fórmulas que yo le voy a dar en el examen, ya viene una tablita de integrales para que usted no ande buscando por internet y por cualquier otro lado y pierda tiempo, sino que ya vienen ahí. Pero yo recomiendo que cuando estén estudiando, hagan esas integrales. No dejen que ese conocimiento se les olvide, porque puede llegar un punto en que, no sé, tal vez tengan una clase donde no les permitan utilizar una calculadora graficable. Ahí, por ejemplo, si usted hace un examen de candidatura para maestría, no le van a permitir que lleve una hoja de fórmulas o que lleve una Texas para que pueda resolverla, ¿no? Entonces, todas estas cosas no hay que perderlas. Para eso llevaron ustedes las clases, pues, para aprenderlo. Y hacer una sustitución trigonométrica, pues no es una cosa tan difícil. Así que yo recomiendo que mientras estudien, traten de hacerlas para repasar esto y que no se les olvide. Pero en el examen perfectamente puedo utilizar integral de tabla, ¿no? Entonces, en este caso, la integral que se va a utilizar es esta. du entre esta es la integral. Y pues se sabe que esto es u entre a cuadrado raíz de u cuadrado más a cuadrado más e. Entonces, pues bueno, ya eso lo va a tener usted en el examen, no tiene que preocuparse por hacerlo. Y ahora solo se trata de que usted evalúe. Se trata de que evalúe. Y entonces nos va a quedar la constante, lambda por x, 4pi epsilon sub 0, por resultado de la integral, que sería y sobre x al cuadrado, raíz de x cuadrado a y cuadrado, evaluado de 0 a, de 0 a. ¿Sí? Entonces, pues aquí queda sencillo. Quedaría a en el numerador, multiplicando a lambda y a x, entre 4pi epsilon sub 0. Bueno, de hecho se cancela un x, porque el x del numerador, porque me queda un x cuadrado abajo, entonces quedaría x por la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Muy bien, entonces, cuando les decía del cambio de variable, entonces es posible
si la distribución es uniforme, como es el caso de este problema, devolver de nuevo a las variables originales, es decir, sustituir lambda por lo que es la definición global de Q entre L. Entonces, si se fija, la definición global de lambda es que es la carga total, lo voy a poner, lambda es Q total entre la longitud total. ¿Cuál es la carga total? Q mayúscula. ¿Y cuál es la longitud total? A, porque está distribuida desde y igual a 0 hasta y igual a A. Entonces, eso quiere decir que si yo multiplico A por lambda, eso es la carga, que es lo que tengo en el numerador. Entonces ya puedo devolver a la variable de carga total, que es un dato que me dan en el problema. Entonces me quedaría la carga total entre 4pi epsilon sub 0 x por la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Y esa sería la componente en x del campo. Esa sería la componente en x del campo. Ahora tengo que hacer lo mismo con la componente en y. Lo mismo con la componente en y. La única diferencia, pues, es que cuando trabajo aquí al inicio, la definición de la componente en y, pues es de seno de teta. Y además es negativa, ¿no? Entonces tengo que incluir eso y luego hacer otra vez el mismo proceso. Entonces voy a hacerlo un poco más rápido, pues porque prácticamente es lo mismo. Eso sí, me va a resultar una integral de tabla diferente, ¿verdad? Pero también es la componente y. Listo, entonces la componente en y es diferencial de y sería de negativo por el seno de teta. Entonces, al hacer otra vez toda la sustitución, igual que lo hice para la x, lo que me va a quedar es lambda entre 4pi epsilon sub 0. La diferencia es que en el seno es y entre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en ese caso, la y se queda dentro del integral. Entonces me quedaría y diferencial de y entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Pues, haciendo el mismo proceso que hice anteriormente. Todo esto igual, ¿no? Sustituyo R, sustituyo la función trigonométrica, en este caso es seno, y pues me va a aparecer ese y. Entonces, aquí lo único que me hace falta es el signo menos. Entonces ahora, lo mismo, integro, ¿no? Integrando, pues me va a quedar que la componente en y es menos lambda 4pi epsilon sub 0 por la integral desde 0 hasta A de y diferencial de y entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Muy bien, entonces aquí uso otra integral de tablas, que es más o menos de la misma familia de la integral anterior. También se resuelve por una sustitución trigonométrica. Es u de u entre u cuadrado, a cuadrado, 3 medios. Igual, esta queda más sencilla, menos 1 sobre la raíz de u cuadrado más a cuadrado, más 3. Ok, entonces aquí sí voy a tener dos términos en la sustitución, a diferencia de la anterior, que solo me quedaba uno, porque como me quedaba la
En el numerador me quedaba la y, entonces obviamente al evaluarlo en 0 me daba 0. Pero aquí no, aquí sí tengo dos términos. Así que y es igual a menos lambda sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces tengo primero evaluando en a, me quedaría menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Esa sería la primera. Y la segunda sería positiva, evaluando en 0. Positiva, me quedaría menos, el menos que viene ya del integral, menos el menos de la evaluación del límite. Entonces me quedaría me quedaría 1 sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no? Entonces quedaría nada más la raíz cuadrada de x al cuadrado, y eso es el valor absoluto de x. Ahora, nosotros no vamos a poner el valor absoluto de x porque el problema ya nos dice que el punto está en el lado positivo del eje x. Así que yo ya sé que x es positivo. El valor absoluto de x es x. Entonces me quedaría 1 sobre x. Listo, entonces lo único que me hace falta es devolver otra vez lambda a las variables originales, pero aquí no me queda lambda multiplicado por a, igual que en el caso anterior. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar y dividir con a, para que me quede lambda por a arriba, y entonces el resultado final sería lambda por a, quedaría menos q sobre 4pi epsilon sub 0, y el a que viene de la multiplicación por un 1, y luego menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado. 1 sobre x. Entonces ahí tengo la componente en y del campo, que es lo que me pedía, ¿no? La componente en x y la componente en y del campo en cualquier punto P. Volver. Calcule las componentes x y y del campo eléctrico producido por la distribución. Por eso es que tengo que integrar, porque es por toda la distribución, no por los diferenciales de carga de la distribución. En puntos sobre la parte positiva del eje x. Entonces hay que pasar por todo el proceso largo, ¿verdad? Pero bueno, así, esta es la manera de resolverlo. Ahora imagínese que fuese una distribución superficial o una volumétrica, le tocaría resolver integrales dobles, integrales triples. Así que dese por, eh, dese por privilegiado, porque todavía, a menos que lleve 321, electricidad y magnetismo 1, pues le va a tocar lidiar con esos que son más difíciles, normalmente una, unas, unas 2 páginas en promedio de su cuaderno para resolver un problema de eso. Este es largo, pero bueno, es un poco mecánico, ¿no? Entonces vamos a repasar los pasos. El primero es dibujar la distribución, y sobre la distribución dibujar un diferencial de carga. En un punto arbitrario, no en un punto privilegiado, sino que en algún punto ahí intermedio. Entonces voy a fijarme en cuál es el signo que tiene la carga para saber si el campo va alejándose de la carga o hacia la carga. Entonces si toda la barra hubiera estado cargada negativamente, entonces este vector ya no quedaría en el cuarto cuadrante, sino que quedaría en el segundo cuadrante. Entonces eso cambia también ahí un poco la respuesta, más que todos los signos. Bien, entonces una vez tengo eso, recuerdo la definición del campo, es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la carga entre r cuadrado. En este caso, como tengo dos componentes, hago la separación de las componentes, magnitud por coseno, magnitud por seno, hay que ver ahí bien lo de los signos, tener cuidado con eso. Y luego me va a generar un triángulo, busco las r, busco el coseno y el seno, ¿no? Y luego hago el cambio de variable. Me fijo si la distribución de carga es uniforme, entonces meto lambda. Si la distribución de carga no es uniforme, entonces en el problema nos van a dar la fórmula de lambda.
Entonces, cuando meta lambda, tengo que meter la fórmula bajo la cual lambda varía, ¿sí? Porque podría ser una cosa como esta. Podría ser, así como lo puse aquí, que podría ser, es una función de X. En el caso de este problema, podría ser una función de Y, una función de Y. Entonces, eso implicaría que en la integral voy a tener una parte extra que va a depender de X. Entonces, la integral puede quedar más difícil todavía. Entonces, por eso los problemas de distribución de carga no uniforme son más difíciles aún. En este caso es constante, entonces lambda es una constante. Lo meto ahí en los diferenciales. Separo de manera que me quede ya de una sola vez la función que tengo que integrar. Integro ambos lados. Luego ya trabajo, dependiendo de cómo me quede el integral, puedo trabajar, eh, puedo usar ahí tablas de integrales y todo. Y en el caso de que la distribución sea uniforme, entonces el último paso es devolver el lambda, no va a quedar normalmente en términos de lambda. Hay algunos problemas en los que sí, pero si lambda es un dato del problema, entonces perfectamente puede quedar en términos de lambda. Pero si en lugar de darme lambda, lo que me dan es la carga total, entonces ahí sí tengo que definir lambda en términos de la carga total. Bien. ¿Hay alguna duda respecto a la solución de este problema? ¿Ah? ¿Ninguna duda? ¿Está clarísimo? ¿Están ahí? ¿Están? De mi parte no, ingeniero. Sí, es algo ¿Dormidos? más complicado eso. Sí. Sí, es más complicado, pero tiende a ser bastante mecánico a la hora de resolverlo. Ya vamos a dar algunos tips para identificarlo más fácil. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Una duda? ¿Algo que no quedó claro cómo se hizo? ¿No? Así ¿Prefieren ir van a a ver ser el video? los exámenes de las preguntas de, ¿cómo se llama? Las que cuestan más. Dígame. Que así van a ser las preguntas del examen, digamos, los ejercicios así de largo. Si le aparece un problema de estos, normalmente lleva a eso. Pero ese es un problema avanzado, pues. Obviamente no es un problema de objetivos mínimos. Pero no le puedo, si lo que busca es que le confirme si tiene un problema de estos en el examen, eso sí no lo puedo contestar. Entonces sí, no, los problemas son así de largos, no hay manera de evitar todas esto. Así son. Y no hay una fórmula general para resolverlo, sino que más bien lo que usted tiene que aprenderse es como los pasos, la secuencia de pasos que lleva cada uno. Ahora, para mañana, nos falta terminar el problema, mañana lo vamos a terminar, falta el inciso C y el inciso B y el C. Pero quiero que se repasen dos problemas que están resueltos ya en el libro, que son en el caso de que la distribución esté en forma de anillo, que también es lineal, es como agarrar la barra anterior y doblarla en forma de un anillo. Y entonces aquí se explica cómo hacer para hacer el cálculo del campo en un punto P, similar al que tenemos ahorita, solamente que en lugar de ser una barra, es un anillo. Entonces revíselo, está bien explicado, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, pues mañana la abordamos. Este es un poco más sencillo porque en el triángulo los lados adyacente y opuesto son constantes, así que eso hace que la integral sea más sencilla. Solo queda una integral de un diferencial de S, algo sencillo. Y en el caso del ejemplo 2110 es similar al que acabamos de hacer. Ahora, la única diferencia con este es que en este se coloca la barra de manera que quede, la mitad de la barra quede exactamente sobre el origen. Entonces eso hace, y es muy interesante, por eso quiero que lo revisen, porque eso hace que la misma simetría del problema lo simplifique. Entonces, si usted se fija, la componente, aquí lo voy a poner más abajo, la componente en Y se anula. La componente en Y se anula y solamente el campo queda
en X. Eso es muy interesante. Pero eso es porque por la geometría que tiene. Pero en el caso nuestro, no, la barra está sobre el eje Y positivo. Entonces ahí sí, no, por eso ninguna de las componentes se hizo cero. Pero es importante eso, ¿no? En muchos problemas se pueden colocar los puntos de manera que la simetría de la misma distribución de carga facilite las cosas. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de mañana. Mañana vamos a hacer un problema un poco diferente. O sea, vamos a tratar aquí con, no este del anillo, sino algo similar al anillo, para ver eso. Entonces revisen estos dos, porque de paso así, si ustedes tienen preguntas o algo que no quedó claro de eso, lo abordamos justamente en este momento que estamos hablando de este tema. Qué mejor cosa que eso. De paso, también hay otro problema resuelto en el libro. Si ustedes se han fijado, siempre al final de cada capítulo hay un problema como de desafío. Este problema práctico. Entonces, estos problemas se plantean, pero está como guiado. Es algo así como que a usted le van dando los pasos del análisis y le van diciendo cómo ejecutar, pero no le hacen los pasos, ¿verdad? De manera que usted los vaya completando. Pero estos problemas son problemas que están resueltos en la web. Entonces, si se fija aquí en la esquina superior derecha, hay un código QR. Usted puede ir con su teléfono, escanear el código QR y eso lo va a mandar a un video de YouTube que está en inglés, ¿verdad? Pero bueno, tiene subtítulos y todo y seguramente que se le va a hacer fácil entender. Donde está explicado el problema, con todos los pasos. Entonces, hay otro problema además, ya he explicado, este es solamente la mitad del anillo, solamente la mitad del anillo. Entonces, ahí tienen ya, solo ahí ya tienen, junto con el que acabo de hacer, ya tienen 4 problemas resueltos que ustedes pueden revisar. Entonces, a pesar de que es difícil, hay suficiente información para que ustedes lo repasen, ¿verdad? Es cuestión de interés de ustedes para que no se les dificulte tanto. Bueno, entonces ya son las 12, ya es hora de ir a almorzar. Entonces lo vamos a dejar por aquí hoy y mañana estaríamos pues retomando este tema. Listo, entonces que tengan un feliz día y nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Feliz día, ingeniero. Feliz día.